Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información. Este viernes 17 de octubre del 2025, Imbabura sigue siendo afectada económicamente por el paro. Así es, hay negocios que ya abrieron mientras otros aún temen hacerlo por las amenazas de comuneros. Empezamos. Paro, día 26. Imbabura ya no da más. Casi todos los negocios en Otavalo y en Cotacachi están cerrados debido al paro y también a las amenazas de los comuneros. En Otavalo, por ejemplo, miles de personas acompañaron el féretro de José Guamán, asesinado en el contexto de las manifestaciones. Diego Puente informa que los bloqueos viales persisten en este 26º día de paro. La Panamericana y otras vías que conectan la Sierra Norte del país continúan cerradas. Hay bloqueos cada 100 metros, algunos resguardados por manifestantes que decidieron continuar con la paralización a pesar del anuncio inicial de acuerdos con el gobierno. En medio de esta tregua, en Otavalo se vivieron escenas de dolor por el cortejo fúnebre que acompañó el féretro de José Guamán, un comunero que murió luego de recibir un impacto de proyectil en su pecho en el contexto de las manifestaciones. La caravana salió desde Cachiviro, la comunidad donde vivía Guamán, y recorrió 10 kilómetros hasta el Parque de los Dinosaurios en Otavalo. Ahí se produjo su deceso. Lo acompañaron miles de personas. Mientras tanto, en la ciudad, los negocios permanecen cerrados. Esta es la calle Bolívar, altamente comercial. Hoy se ve así. Las puertas cerradas son la constante en las calles Salinas y Roca y en el redondel del Danzante. Casi el 95% de los locales siguen cerrados. Esto en parte por amenazas de comuneros que permiten abrir solo a farmacias. En Cotacachi, ciudad turística, los comercios cerrados son la constante. Aquí hubo abastecimiento de víveres entre el miércoles y jueves y se permitió el trabajo de los locales comerciales. En los mercados hay desabastecimiento y pocas ventas. Los pocos locales abiertos de venta de artículos de cuero característicos de esta ciudad no reciben clientes. Los afectados son principalmente artesanos. En esa ciudad hubo atención médica a personas heridas en las manifestaciones. Este fue uno de los acuerdos del diálogo entre una parte de la dirigencia y el gobierno. Se prevé que el lunes se retomen las conversaciones con las autoridades gubernamentales. Mientras tanto, los comuneros indican que se mantendrán los bloqueos y los negocios cerrados. La apertura parcial de la vía entre Ibarra y Antonio Ante impulsa la actividad comercial y revitaliza el tráfico en Atuntaqui. Sin embargo, las manifestaciones indígenas siguen generando incertidumbre en esa ciudad. Cristian Tinajero se trasladó al sitio para mostrarnos el panorama. Cristian, adelante. La habilitación del tramo de la Panamericana desde Ibarra hasta Antonio Ante ha generado un cambio en la ciudad de Atuntaqui, su cabecera cantonal, una de las más afectadas por el paro indígena. Contrario a las últimas 3 semanas, ya se observa circulación vehicular en sus calles. El mercado municipal está abierto sin restricciones. Los habitantes, aunque todavía con temor e intranquilidad, han salido a abastecerse, principalmente de alimentos. En el área textil de este centro de expendio, que hasta hace 48 horas lucía vacío, ya están algunos comerciantes que intentan vender algo y retomar sus actividades. Los locales de abastos y carnicerías ubicados a su alrededor también abrieron sus puertas. Y si bien es cierto, hay una tensa espera, es lo que yo digo, no hay una tranquilidad, porque mientras esto no termine nadie va a estar tranquilo. El panorama no es tan alentador en el sector textil, principal motor de la economía de esta localidad. Algunos locales han abierto sus puertas, pero por el bloqueo de la Panamericana en Otavalo, que hoy cumple 26 días, no llegan los clientes, que provienen principalmente de Quito. Otros locales, en cambio, se mantienen cerrados para evitar confrontaciones con los manifestantes. Una secuela económica terrible para el sector productivo en general. Y esto ha acarreado pues unas pérdidas que superen ya más de los 12 millones de dólares. Y temen que el paro se extienda hasta el feriado de noviembre y las afectaciones se multipliquen.
Los 11 indígenas de Otavalo, procesados por terrorismo, detenidos desde el 22 de septiembre, podrían quedar en libertad. En el Complejo Judicial Norte de Quito se realiza la audiencia de apelación a la prisión preventiva, informa Jacqueline Rodas. Este viernes, en el día 26 del paro, se realiza la audiencia para decidir si se levanta la prisión de 11 otavaleños procesados por terrorismo, que fueron detenidos el 22 de septiembre. La defensa alegó que les formularon cargos sin la presencia de sus abogados particulares, que violaron sus derechos al enviarles a cárceles de la costa sin justificación y que la policía detuvo a las personas equivocadas. Aseguran que ellos no son los responsables del ataque al destacamento policial de Otavalo. No podemos decir porque son indígenas y están cruzando por el lugar, van detenidos. Tenemos que justificar riesgo procesal. El daño causado, la tristeza causada en el pueblo quichua Otavalo con los detenidos que están todavía presos, es una causa más por la que las bases, la gente no quiere levantarse. Solicitaron al tribunal que revoque la prisión preventiva y dicte otra medida. Está previsto que como parte de la audiencia se abra un diálogo intercultural, que es un mecanismo que permite la ley para comprender el contexto en el que se dieron los hechos. Autoridades judiciales y autoridades comunitarias puedan intercambiar criterios para pensar alternativas que permitan enfriar el conflicto. En las próximas horas, la Fiscalía dará a conocer su postura frente a los pedidos de libertad. Esta mañana habilitaron el tránsito en la avenida Joaquín Orrantia en el norte de Guayaquil y asimismo se colocaron 26 vallas de seguridad adicionales mientras se realiza la remoción de escombros. De igual forma, los agentes del FBI se sumaron a las investigaciones del atentado terrorista. Informa Vanessa Robles. Sí, fueron 65 horas de restricción vehicular en la emblemática avenida del norte de Guayaquil, José Joaquín Orrantia, tras la explosión de un coche bomba que afectó principalmente 6 edificaciones de este sector. Hoy la vía vuelve a estar expedita al tránsito en los dos sentidos, es decir, desde la avenida de las Américas hasta la Juan Tancamarengo y viceversa. Sin embargo, hay un carril que aún permanece cerrado por trabajos de seguridad. Todos los detalles en el siguiente reportaje. Decenas de vehículos volvieron a transitar por los 5 carriles de la avenida Joaquín Orrantia en el norte de Guayaquil, sentido Avenida de las Américas, Juan Tancamarengo. Luego de 3 días de restricción, los taxistas se ubicaron en las zonas de parqueo y todos los accesos del Mall del Sol se abrieron tras finalizar las labores de inteligencia en la zona del ataque terrorista. También fue habilitado el paso elevado que conecta la Juan Tancamarengo y la Francisco de Orellana con la Joaquín Orrantia. Sin embargo, Alex Anchundia, presidente de Segura EP, detalló que un carril permanecerá cerrado. El cierre del carril que viene desde la Juan Tancamarengo por la parte inferior, bordeando estos edificios, y los trabajos que generen, en el caso, por ejemplo, de retirar los vidrios del edificio del 100 Business, nos manifiestan que son aproximadamente 3 días y con eso ya podríamos reaperturar totalmente la vía. El personal de tránsito se mantiene en el Giro en U por debajo del puente, que continúa bloqueado. Más temprano, los administradores de los edificios afectados se reunieron con las autoridades policiales y municipales, quienes enfatizaron la necesidad de reforzar la seguridad en el perímetro. Oscar Simmons, administrador de 4 edificaciones del área, detalló que la restricción de accesos ha pasado factura al comercio. La parte comercial es una afectación muy grande. ¿Qué tanto se ha reducido? En su totalidad, a cero. Como sector privado hemos reforzado la seguridad con las empresas privadas. Al igual que en las grandes edificaciones, los negocios en la conocida Plaza del Sol, a pocos metros de la explosión, también estaban abiertos, aunque sin clientes. Pero sí ha bajado un poco, porque anteriormente sí se sabe subir full clientela. ¿Cuánto ha bajado? Como un 50%. Asimismo, los agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, se sumaron a las investigaciones de la Policía Nacional, confirmaron las autoridades de seguridad. A esta hora, Donald Trump recibe en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El futuro de una negociación para poner fin a la invasión de Rusia está lleno de dudas. Ucrania quiere que Estados Unidos los provea de los temidos misiles Tomahawk, pero Trump ya no parece tan convencido luego de una conversación previa con el presidente ruso Vladimir Putin, con quien tendrá un encuentro cara a cara en los próximos días.
Volodymyr Zelensky llegó a la Casa Blanca por tercera vez desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero. Esta vez centrado en requerimientos de defensa antiaérea ante la nueva oleada de ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania, que amenaza con dejar sin luz ni gas a millones de civiles a medida que se acerca el invierno. Zelensky quiere una dotación de misiles Tomahawk de largo alcance que le darán la capacidad de atacar objetivos militares en territorio ruso. El presidente de Estados Unidos no lo ha descartado, sobre todo si Vladimir Putin se niega a aceptar una solución pacífica a la guerra. Pero según Rusia, dotar de esos misiles a Ucrania supondrá una nueva escalada en el conflicto. Antes de recibir a Zelensky, Donald Trump mantuvo una llamada telefónica de 2 horas con Vladimir Putin y adelantó que se reunirá con él máximo en 2 semanas en Budapest, capital de Hungría, como seguimiento a la cumbre de agosto en Alaska. El primer ministro húngaro Viktor Orbán dijo hoy que su país es el único sitio donde la reunión de Trump con Putin es posible y que será sobre la paz. La Comisión Europea ha dejado en manos de los países del bloque la decisión de abrir o no su espacio aéreo para que Putin pueda aterrizar sin el riesgo de ser detenido ante la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional por acusaciones de crímenes de guerra. Europa cree que si ese encuentro allana el camino para un alto al fuego, no será un obstáculo para que se celebre. Organizadas por el Ministerio de Trabajo, se presentaron 3 propuestas de reforma a la jubilación patronal que serán evaluadas por el Consejo de Salarios y posteriormente enviadas a la Asamblea Nacional. Adriana Bermeo detalla los planteamientos. Gobierno, trabajadores y empleadores coinciden en que la forma con la que se aplica la jubilación patronal necesita una reforma urgente. Por eso, el Ministerio del Trabajo realizó 6 mesas técnicas con 273 empleadores, representantes de gremios laborales y técnicos del IES y del BIES, de donde salieron 3 propuestas. Las organizaciones sindicales plantean que la jubilación patronal sea financiada por el empleador, que aporte para eso el equivalente al 10% del sueldo, actualmente es del 5%. El sector empleador propone la creación de un fondo con aportaciones en partes iguales de patronos y empleados. Si el trabajador se desvincula antes de los 20 años, recibirá lo recaudado. Otros determinan que la norma es ociosa y que ha perjudicado más bien a la empleabilidad y que el artículo debe ser derogado. Hasta ahora, la jubilación patronal es un monto vitalicio que recibe una persona que ha trabajado de forma ininterrumpida en una misma empresa durante 25 años o también desde los 20 años de servicio en casos de despido intempestivo. Solo el 4% de trabajadores en el Ecuador tienen jubilación patronal y del 4% el 3% es del sector público. Las propuestas de reforma de la jubilación patronal serán tratadas por el Consejo de Salarios y Trabajo recientemente integrado después de que se fije el sueldo básico unificado para 2026. El proyecto se enviará a la Asamblea Nacional donde deberá ser analizado en 2 debates. El cuerpo de una mujer fue hallado descuartizado en una lavadora en una casa del norte de Guayaquil. La víctima, 49 años, era una abogada que estaba reportada como desaparecida desde el 5 de octubre. La policía reveló que la principal sospechosa del crimen es su hija, que fue detenida para investigaciones. Estefanía Arias con este atroz caso. La última vez que vieron con vida a Marta Solís, de 49 años, fue el 5 de octubre. De hecho, fue uno de sus hijos quien denunció a la policía su desaparición. Y fue anoche que la mujer fue hallada descuartizada en el departamento donde vivía su hija, de 32 años, en Sauces 9, en el norte de Guayaquil, luego de que su hijo llamara al ECU 911. Llama porque él tiene ya una sospecha de la hermana, en este caso, que por qué no le deja entrar, si sabe que ahí vive la mamá. Cuando la policía ingresó, encontró los restos de la víctima en el interior de una lavadora y en un balde plástico. Además, hallaron una motosierra, un machete, 7 cuchillos, una moledora eléctrica y una poledora. La hija de la víctima fue detenida como la principal sospechosa del crimen. La hija es la única persona que vivía con la Oyoxis. No tenemos conocimiento si ingresaron otras personas y por eso nuestras unidades
de investigación, específicamente la DINASED está trabajando en ello. Un caso que ha conmovido a los habitantes de esta zona residencial de la ciudad. Que se ha oído un ruido de que ella ha estado, como dicen, taladrando. La sospechosa fue trasladada a la fiscalía para que rinda su versión. Entre las pruebas constan versiones de vecinos, videos de cámaras de seguridad y audios del celular de la fallecida. Cáncer de mama, una lucha silenciosa. Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, principal causa de muerte en mujeres. 3 sobrevivientes compartieron con Televistazo sus experiencias enfrentando esta enfermedad. Carla Delgado presenta los testimonios. Mi nombre es Evelyn Sanango, tengo 44 años. A mí me diagnosticaron cáncer de mama cuando tenía 32 años. Fue un nódulo oculto, no palpable. Yo soy de las personas que anualmente me hacía los exámenes. Ese día sentí que solo con escuchar la palabra cáncer se me unió el cielo con la tierra. Mi mastóloga me dijo, Evelyn, ¿tienes hijos? Le dije, sí, entonces por ellos vas a tener que luchar. La parte más dura, asistir a los hospitales, llegar a ventanilla y que le digan, regresen 3 meses, regresen 6, porque no hay medicación. Y uno tiene que regresar a su casa cabizbaja. Y estoy aquí luchando. Mi nombre es Ruth Carrión, fui diagnosticada cáncer de mama en el 2019, en julio. En ese entonces yo estaba embarazada. Fue una situación compleja, pero que tenía que afrontar y tenía que salir adelante. Tenía por quién luchar y que aún sigo luchando. Tengo dolores neuropáticos porque mis radiaciones fueron muy elevadas. Quemaron muchos nervios de salir adelante y luchar por mi chiquita. Ella es esa fuerza que Dios me puso. Soy Blanca Rosero, tengo 72 años y hace 10 años me detectaron cáncer. Bueno, esa noticia es devastadora. Uno se tiene miedo y lo que se piensa es en la muerte. Y pues tenía tanto miedo de decirle al doctor qué tiempo me queda de vida, porque me dijo es un cáncer agresivo. A los 8 años le dije, doctora, ¿cuándo a uno le declaran el ser sobreviviente de cáncer? No se declara sobreviviente. El hecho mismo que usted esté con vida es una sobreviviente. El cáncer me ha dejado pues como experiencia valorar la vida. Yo amo la vida. En la víspera del Día de la Lucha Mundial contra el Cáncer de Mama, que se recuerda cada 19 de octubre, instituciones públicas y privadas también realizaron casas abiertas para crear conciencia sobre esta enfermedad que en el país registra mayor incidencia a pesar de los esfuerzos por prevenirla. Nos informa Bessie Granja. Posteriormente vamos a la región del seno o de la mama. La doctora Ketty Meneses explica a una paciente cómo realizar frente a un espejo el autoexamen exploratorio de mamas para detectar cáncer. Mientras hacen el ejercicio, la médico le recuerda cómo 5 minutos de su tiempo le pueden salvar su vida. Esta fue parte de las actividades que este viernes se realizaron en el Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil para recordar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se recuerda cada 19 de octubre. Hasta los 35 años de edad siempre debe solicitarse una ecografía mamaria y a partir de los 40 debe hacerse su primera mamografía de base como un protocolo. Eso ya lo tenemos establecido a nivel mundial. Para los médicos el mensaje que resuena durante esta fecha conmemorativa es claro y esperanzador. El cáncer de mama, como en otros estadios, son 4 estadios. El primer estadio es curativo, el segundo estadio es curativo, el tercer estadio, aunque es localmente avanzado, también es curativo. Detecciones tempranas salvan vidas.
En el Hospital Bicentenario del municipio de Guayaquil también se llevó a cabo una casa abierta para educar a las pacientes sobre este diagnóstico. También en Cuenca, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer espera atender a 800 personas durante este mes para descartar esta enfermedad. El año pasado hicimos una campaña parecida, tuvimos como 5 pacientes que fueron diagnosticadas de cáncer y fueron lesiones oportunas a tiempo que terminamos haciendo un tratamiento curativo. Allí una unidad móvil recorre las zonas rurales y otras ciudades de Azuay. La urgencia de estas iniciativas se enmarca en una realidad nacional y abrumadora. Cada año se estima que en Ecuador se diagnostican 5.000 nuevos casos. La enfermedad está considerada como la principal causa de muerte por cáncer en el país. La cifra refuerza la necesidad de campañas permanentes y acceso a tecnología avanzada para su diagnóstico. Mundo. El gobierno de Panamá denuncia una amenaza de Estados Unidos por sus relaciones comerciales con China. El presidente Raúl Mulino asegura que una funcionaria de la embajada de ese país habló de retirarle la visa a varios funcionarios panameños por ciertos contratos con empresas chinas. En su conferencia de prensa semanal, el presidente panameño José Raúl Mulino afirmó que está investigando el caso de una serie de presiones desde la Embajada de Estados Unidos a las autoridades locales para que el país ponga límites a la presencia de empresas chinas. Dejando una funcionaria por ahí de la embajada amenazando con quitar visas. Eso no es coherente con una buena relación que yo aspiro a mantener con los Estados Unidos. El mandatario criticó a Estados Unidos, acusándolo de usar las visas como instrumento para lograr sus objetivos. El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, defendió el derecho de revocar visas sin referirse a las denuncias de Mulino. En enero, el presidente Trump anunció su intención de tomar el Canal de Panamá, denunciando que el gobierno chino controla la vía interoceánica. Empresas de ese país han obtenido contratos importantes de infraestructura. Además, C.K. Hutchinson, empresa de Hong Kong, ha operado durante décadas 2 de los puertos más estratégicos de Panamá. Ellos son libres de poner y quitar visa al que quieran, pero no amenazando de que, Gonzalo, si tú no haces esto, te quito la visa. Los contratos que existan con empresas chinas por parte del Estado son muy conocidos y muy pocos, cosas que no se pueden eliminar. En 2017, Panamá firmó un memorando de entendimiento con China para fortalecer el intercambio cultural y comercial. Sin embargo, Mulino decidió no renovarlo para reducir la supuesta influencia china y preservar las buenas relaciones con Estados Unidos. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, negó que haya existido alguna negociación con Estados Unidos sobre una posible salida del poder de Nicolás Maduro. Sus declaraciones son una respuesta al reportaje publicado por el diario Miami Herald, en el que se afirmaba que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, habrían presentado 2 propuestas a Washington a través de Qatar para hacer a un lado a Nicolás Maduro y asumir el poder en su lugar. Delcy Rodríguez dijo que se trata de información falsa como parte de una guerra psicológica contra el pueblo venezolano. El grupo Hamás pide a los negociadores del plan de paz para Gaza iniciar la siguiente fase del acuerdo. Solicitan el ingreso de más ayuda humanitaria e iniciar la reconstrucción de la franja de Gaza, aunque no hayan devuelto los cadáveres de todos los rehenes muertos en cautiverio. El grupo Hamás instó a los países mediadores del conflicto, Egipto, Qatar y Turquía, a dar seguimiento a la implementación de las disposiciones restantes del acuerdo de paz. Solicitan la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones, la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza en las cantidades requeridas y el inicio de la reconstrucción del enclave. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel ha dicho que el cruce de Rafah probablemente se reabrirá el domingo. Sin embargo, familiares de los rehenes exigen al gobierno que denuncie una violación del acuerdo, porque el grupo Hamás no devuelve los restos de otros 19 rehenes fallecidos. El ministro de Defensa israelí presiona para reanudar los combates. Hamás afirmó que recuperar los restos de los rehenes fallecidos es casi imposible por la enorme destrucción de Gaza.
El presidente Daniel Noboa inauguró la termoeléctrica de gas natural Gas Vesubio en la provincia de El Oro. Y con ello se aporta 13.5 nuevos megavatios adicionales al sistema eléctrico nacional en época de estiaje. La obra tuvo una inversión de 9.6 millones de dólares. 150 niños y jóvenes de entre 7 y 17 años expusieron sus conocimientos sobre robótica en el torneo IRO Ecuador Open 2025 que se desarrolla en una universidad en el norte de Guayaquil. Este concurso busca descubrir a los jóvenes talentos que representarán al país en la final mundial en Australia. María Gabriela Carpio con los detalles. Entre cajas repletas de piezas, sensores y motores, 150 niños y jóvenes ensamblan robots desde cero. Cada tornillo y cada cable forman parte del desafío del IRO Ecuador Open 2025, una competencia nacional afiliada a la Olimpiada Internacional de Robótica. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil fue sede de este encuentro, que reunió a estudiantes de escuelas y colegios de todo el país, distribuidos en 9 categorías, bajo un mismo reto: robots en el espacio. De hecho, los chicos se enteran qué es lo que van a realizar, se enteran aquí. ¿Cuál es la idea? La idea es potenciar su capacidad de ingeniería, su intelecto, su conocimiento, a diferencia de competencias tradicionales que muchas veces el papito o el profesor ya viene con una ayuda extra, ¿no? Aquí los chicos tienen que desarrollar sus propias habilidades, ¿no? Máquinas que simulan tareas de exploración, extracción de minerales o limpieza de basura espacial fueron parte de los proyectos presentados. Se basa en agarrar los bloques con esta pequeña pinza y llevarlas a los puntos uno por uno. La función de este robot es realizar un laberinto. Mediante el robot tendrá un sensor ultrasónico capaz de ver las paredes y hacer que el robot gire para evitar chocarse con las paredes. El tiempo es limitado, por lo que la concentración y el compañerismo son esenciales en cada mesa. En menos de una hora los robots comienzan a moverse. Unos levantan objetos, otros siguen líneas con precisión. Cada movimiento es el resultado de semanas de ensayo, error y perseverancia. Lo más complicado que yo veo es el sensor de la pista, porque es una línea delgada de 2 centímetros que tiene que ir por ese lugar. Básicamente lograr que el sensor de color logre detectar el color, porque no sabemos por qué el negro lo detecta como amarillo. El jurado evalúa no solo la precisión de los movimientos, sino el dominio técnico de cada estudiante, cuánto comprenden sobre sensores, algoritmos y programación. Los ganadores representarán al país en la final de la Olimpiada Internacional de Robótica, que será en Australia.